Bueno, me presento, mi nombre es Caterina Milone. Yo les voy a acompañar en esta cursada de farmacología para la carrera de enfermería. Soy médica, pediatra, farmacoepidemióloga y este es el cuarto año que desde la carrera de medicina acompañamos a la carrera de enfermería en el dictado de esta materia que es nueva en la currícula a partir de la aprobación por CONEAU en el plan de mejora que presentaron, y es por eso que estamos nosotros haciendo desde acá el soporte, ¿sí? Somos 3 docentes, de las cuales seguramente ya la conocen, a la licenciada Margarita Opaso. Ella es licenciada en enfermería y tiene un alto cargo de gestión y compromiso hoy con nuestra ciudadanía de cara a la lucha COVID. Y la doctora Anaí Quinteros, que es médica terapista, y ella desempeña su actividad tanto en el hospital regional como en la clínica española, en el sanatorio de la Española, así que se imaginarán la carga horaria, afectiva y asistencial que tienen mis compañeras, sus profesoras. Por ende, su presencia va a ser muy acotada en el trayecto de esta cursada, pero nada, están detrás en cada detalle. Ustedes ya se han ido familiarizando con el aula, en ella tienen el programa, en ella tienen el calendario, y de a poquito, a medida que vayamos avanzando, se van a ir como visualizando, visibilizando las diferentes unidades. Nosotros la primera unidad, si bien arrancamos en el tiempo en forma, no, mejor dicho, arrancamos en tiempo, no en forma, porque justo ese día estábamos tomando las 3 profes finales de farmacoenfermería. Por ende, no, de farmacoenfermería no, de bioética estábamos tomando. Pero bueno, no podíamos estar en 2 lados a la vez. Después se vino el feriado del 25 y ahí estamos acá, 1 de junio. Lo que vamos a hacer en este teórico, en este primer avance, son hablar de las dos grandes, los grandes principios de la farmacología, que es la farmacocinética y la farmacodinámica. Hoy lo vemos acá. Después vayan viendo el calendario ustedes, no me quiero detener, pero ahí está bien pautado las fechas y los momentos de evaluación. Después de cada teórico, nosotros vamos a tener teórico práctico. Después de cada teórico práctico, va a haber disponible un preguntero, una autoevaluación. Por eso se requiere de que vayan acompañando todo esto con una lectura consciente y responsable. Y con esto nos introducimos, nos zambullimos en qué nos moviliza desde la farmacología, es poder también traccionar desde la cultura, que la mayoría de los actos médicos siempre terminan en una prescripción, pero que un medicamento esté a la venta no implica que sea bueno, ni que un medicamento, porque sea nuevo, va a ser el mejor, ¿no? Son como premisas básicas, conceptos que necesitamos ir acomodando en nuestra formación. Los medicamentos son un bien de salud, no son un bien para andar consumiendo. Lo que pasa es que está dada vuelta la cosa. No todo problema de salud se soluciona con un medicamento. Y vamos a ir viendo, vamos a ir descubriendo que muchos problemas de salud se solucionarían si analizáramos cuántos y cuáles medicamentos consume mi paciente. Porque tenemos hoy en día pacientes polimedicados. Van a ir viendo que a lo largo del teórico estamos como diciendo palabras nuevas, conceptos nuevos, ¿sí? De a poquito nos tenemos que familiarizar con esto. Tenemos que tener esa lectura y palabra superadora en cuanto a la información lego, a la información que cualquier ciudadano puede adquirir a través de una simple búsqueda en Google o por un periodista que le está dando la noticia en la tele. Nosotros, como profesionales de la salud, tenemos que tener un giro, ¿sí? En cuanto a la terminología y a la presencia de la información académica. ¿Cómo nace un medicamento? ¿Por qué un medicamento se vende? ¿Por qué está en el mercado? Seguramente con toda la locura COVID y con
todo lo que hemos visto a lo largo de las vacunas, entendiendo las etapas y las fases, algo nos va a empezar a sonar, estamos como más entrenados. Pues bien, para que un medicamento esté en el mercado, primero necesita ser experimentado en animales o en laboratorios, en sistemas computacionales, lo que se llama experimentación o ensayos clínicos preclínicos. Cuando se demuestra que no es tóxico, que medianamente no es carcinogénico, que no muta, que no es teratogénico, o sea que tiene cierta seguridad, recién ahí comienzan las fases, etapas de investigación. Etapa 1 con poquitos voluntarios, la fase 2 con algunos enfermos y la fase 3 ya con una población más grande. Por eso decimos que está en fase 3. Cuando demuestra ser eficaz y ser seguro, es ahí cuando se registra un producto farmacéutico y aparece la fase 4 o etapa 4, que es la comercialización. Después de ser aprobado, ¿qué hace? Se comercializa. Obviamente el laboratorio fabricante que tiene la patente le va a poner el precio que quiera y lo va a vender. Tiene 20 años de patente. Se gasta más o menos unos 9-10 años en investigarlo, le quedan 10 años para venderlo a gusto y piacere. Por eso lo que sucede dentro del ensayo clínico, dentro de esa investigación, es bien controlado, se llama así, ensayo clínico controlado. Pocos pacientes, problemas bien definidos, dura un tiempo, se excluyen a los pacientes que tengan potencial contraindicación, mujeres que estén embarazadas, los niños, los ancianos, los extremos de la vida, se evitan otros tratamientos, se dan dosis bien fijas, bien controladitas. Mientras que cuando sale del laboratorio a la farmacia, es lo que llamamos práctica clínica habitual, es lo que denominamos efectividad. Vemos qué pasa realmente, porque lo toman muchos pacientes, algunos no tienen bien definido el problema, igual se lo dan. El paciente que lo toma por días, pero a veces hay algunos que siguen tomándolo por años. Hay mayor heterogeneidad y por ende comienzan a aparecer otras variables en juego que son los que se encargan de estudiar lo que denominamos el estudio postmercado o la farmacovigilancia. Es ahí cuando empiezan a aparecer las reacciones adversas. Detrás de todo esto, estudiantes queridos, hay una maraña, hay una cadena que nosotros llamamos cadena del medicamento, es decir, bueno, se registra, se comercializa, se distribuye, alguien lo prescribe, alguien lo da y alguien lo toma. Detrás de todo esto tenés las autoridades sanitarias, en nuestro caso ANMAT, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología. Está ahí mano a mano la industria farmacéutica haciendo lobby para que le aprueben sus productos. Un sistema de atención de salud con otras prioridades, fragmentado en público-privado, financiado de otra manera, algunos con listas de medicamentos, otros con formularios restringidos. Acá tenemos el formulario terapéutico nacional que hace la COMRA, la Confederación Médica de la República Argentina, y el formulario terapéutico que hace la CONAMED. Son dos agrupaciones distintas y ustedes pueden, si los comparan, encuentran diferentes medicamentos. O sea, entre los pocos que saben fármacos, a veces no se ponen de acuerdo. Estamos nosotros formando en la universidad, en el grado, en el posgrado, y hay grupos, como por ejemplo uno de los grupos al cual pertenezco, que es APURMED, que es un grupo argentino para el uso racional de los medicamentos. Entonces estamos por fuera de la industria, por fuera de las autoridades, por fuera de conflictos de interés para tener una mirada más objetiva. Y en el triángulo de la Bermuda queda el médico o la médica que prescribe, el farmacéutico, la farmacéutica que dispensa, el personal de enfermería que administra y el usuario que es el depositario final de este producto. Como verán, para que esa cadena sea perfectita, tienen que todos los participantes estén comprometidos, porque usar de manera razonada un medicamento consiste en darle a ese paciente la medicación apropiada a su necesidad clínica, en la dosis que les corresponde, por un periodo adecuado de tiempo y al menor costo para él y su comunidad. Lejos estamos de eso. Y así como se le exige a los profesionales prescriptores que seleccionar un medicamento sea un ejercicio de inteligencia clínica, no que venga
por atrás un laboratorio y te lo recete, administrar un medicamento también es un ejercicio de inteligencia clínica. Y eso es lo que vamos a ir desarmando, ¿sí?, durante la cursada de nuestra materia. Farmacología es la ciencia que estudia las drogas, entendidas las drogas como sustancias que modifican sistemas biológicos. Ahora, esas drogas, ¿aplicadas para qué? Aplicadas para prevenir, para diagnosticar o para tratar problemas. Por ejemplo, prevenir, vacunas, anticonceptivos. Diagnosticar, hay drogas que se inyectan en el cuerpo para ver cómo funciona el cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, la pirolina para ver la función tiroidea, el hidrofonio para ver si el paciente tiene miastenia, ¿sí? Y también drogas para tratar, que son el gran grupo que nosotros vemos porque son las que tenemos que administrar, que es el empleo de los antibióticos en las infecciones, los anticonvulsivos, bueno, y etc. Entonces, vamos con las bases farmacológicas, las necesito saber. La primera que nombramos es la farmacocinética. El concepto de cinética, movimiento, alude al concepto de coprocesos, de variables que determinan la concentración de esa droga que va a tener en mi cuerpo. Pero para llegar a mi cuerpo, tiene que pasar por la absorción, metabolismo, distribución y excreción. Esos serían como los cuatro pasos de la farmacocinética. AMD. Algunos le agregan la L de liberación. Primero el fármaco para absorberse se tiene que liberar. O sea, estaría apareciendo una quinta pata. Nosotros vamos a hablar de la absorción, metabolismo, distribución y excreción. ¿Dónde se absorbe? Y en dónde lo inyecte, en dónde lo tome, en dónde lo aplique. ¿Dónde se absorbe un fármaco? En los lugares de aplicación. Intramuscular, subcutáneo, transdérmico. Ya vamos a ir viendo en el taller de administración de fármacos, vamos a ir viendo día por día. Una vez que se absorbe, tiene que pasar a distribuirse al cuerpo para poder metabolizarse y luego eliminarse. Eso es lo que hace el fármaco en el cuerpo. Y en ese paso, en esa cinética, se va a unir a un receptor para hacer un efecto. Entonces, los 4 pasos que les nombro, administración, metabolismo, distribución, excreción, es la farmacocinética. En el lugar en donde se une, en el efecto que produce el fármaco con el receptor, eso es la farmacodinamia. Ya vamos a ir avanzando. Entonces, la magnitud y duración de un efecto la determina la farmacocinética y la farmacodinamia. La variabilidad ADME, administración, distribución, metabolismo, excreción, es la principal variabilidad de la respuesta clínica. Y obviamente la intensidad depende de la concentración del fármaco ahí frente al receptor. Mucho fármaco, me puedo pasar, puedo hacer una reacción adversa. Poco fármaco, puedo tener un efecto insuficiente. Por eso ahí hablamos de concentración baja, efecto insuficiente. Concentración elevada, efecto excesivo. Por eso, cada paciente necesita una dosis individualizada, más aún si está internada. Ustedes tienen una serie de videitos que están disponibles, que hablan de cada uno de estos pasos. Nosotros vamos a hacer ahora unas pinceladas, lo tienen que complementar con esos videos. Son un poco pesados por la musiquita de fondo que tienen, que a veces uno escucha más la musiquita que lo que le explica el profe. Pero son unos videos muy completos porque, como sabrán, en España el personal de enfermería puede prescribir. Entonces, la formación de ellos también tuvo que aumentar en conocimientos de fármacos terapéuticos. Por eso se llama prescripción enfermera el sitio de los videos. Porque ellos, en más o menos, calculen 10 años, comenzaron a prescribir también. Bien, entonces vamos con la A, absorción. Y bueno, hay una serie de conceptos que tenemos que saber, que el fármaco tiene que ser liposoluble, que tiene que ser pequeñito, que se tiene que ionizar,
para poder pasar esa liposolubilidad, el grado de ionización, esas características del preparado, dónde se va a absorber, es importante saberlo. Tenemos que entender de qué hablamos. No es que porque me tomo la pastilla se va a la cabeza y me calma el dolor. No, señores. La pastilla se traga, va al estómago, en el estómago se disuelve, pasa al duodeno, en el duodeno se absorbe. Habrá que ver cómo es ese mecanismo de absorción. Difusión pasiva, difusión a través de poros, mediada por transporte, endocitosis, exocitosis, otros sistemas, no sé. Empecemos a hablar con esta terminología. No me tomo la pastilla para el dolor de cabeza y la pastilla sube al cerebro. No. Va a pasar por el esófago, va a ir al estómago, se va a disolver, se va a presentar en duodeno y allí va a absorberse y pasar a mi cuerpo. Generalmente lo hacen por difusión pasiva, pero hay otros mecanismos para ingresar a mi cuerpo. Y también hay factores que van a alterar esa absorción. La edad, el embarazo, la presencia de alimentos en el estómago son factores fisiológicos que pueden afectarla a la absorción. Un paciente con diarrea, al tránsito acelerado, un paciente con vómitos, no tolera, me devuelve todo. Entonces son factores patológicos que van a afectar la absorción de ese fármaco. De hecho, voy a elegir otra vía de administración si el paciente está con diarrea y vómito. Y también hay factores iatrogénicos, como la interacción o los lugares incorrectos de administración. Una vez que el fármaco está en sangre, una vez que accede a la circulación, ahí es cuando empezamos a hablar de biodisponibilidad. ¿Cuánto fármaco entró al sistema sanguíneo? Biodisponibilidad, que entonces no es lo mismo que absorción. Una cosa es la absorción, que sucede en el intestino, como les decía, si es por vía oral, y otra cosa es la biodisponibilidad del fármaco una vez que está en sangre. Y también es diferente hablar de bioequivalencia. Bioequivalencia es cuando yo comparo un fármaco con otro. Ustedes habrán visto que hay un sinnúmero de medicamentos que son medicamentos genéricos. ¿Qué quiere decir? Que ya no tienen patente, que ya cualquier laboratorio los puede fabricar. Entonces yo tengo ibuprofeno marca A e ibuprofeno marca B. Omeprazol de la propaganda, arrastando en todos lados, o omeprazol, que nadie lo conoce, pero también tiene omeprazol adentro. Entonces, esos fármacos tienen distinto nombre comercial, pero lo que tienen adentro es bioequivalente. Alcanzan la misma concentración de sangre en el mismo tiempo. Y también tenemos que ver que no nos pasemos, porque si nos pasamos, nosotros no decimos se empachó el paciente en medicamento. Nosotros hablamos de concentración tóxica. Y nosotros no decimos, no le hace nada. No, nosotros tal vez hablamos de concentración subterapéutica. Entonces, empezamos a utilizar terminología precisa, específica de nuestra materia, pero también de nuestra profesión. Yo busco un margen terapéutico. Con la dosis que le administro a mi paciente, busco un margen terapéutico. Si ese margen se supera, tengo concentración tóxica. Si ese margen no se alcanza, tengo una concentración subterapéutica. Bien, entonces, esta absorción, que dijimos que no es lo mismo que velocidad, que biodisponibilidad, la más frecuente y la más cómoda es la vía oral. Lo que yo meta por boca puede ser líquido, puede ser sólido. Los sólidos, como les decía, tienen que ser disgregados, tienen que ser disueltos para ser absorbidos, mientras que los líquidos se absorben más rápido. ¿Sí? Y la absorción, como les decía, tiene lugar en el duodeno. Bueno, vamos con la distribución. Bueno, ¿qué pasa? Una vez que se absorbió, ¿dónde está? Y el fármaco tiene que viajar unido a alguien. Los lugares donde se une generalmente es la albúmina, una proteína nuestra. Entonces viajan como de la mano. La albúmina le da el brazo y se une el fármaco. Entonces lo lleva de paseo por todo el sistema circulatorio. Ahora, se tiene que soltar de la albúmina para poder actuar. El fármaco que actúa es el fármaco libre. El fármaco unido a proteína es un fármaco que es como un depósito. Van juntos, pero no puede actuar. La albúmina lo tiene que soltar. La forma libre del fármaco es la única que va a poder atravesar una membrana celular.
¿sí? Entonces, una vez que se absorbió, entró a la sangre. ¿Cómo pasea por la sangre? Del brazo de la albúmina. Van unidos. ¿Cómo actúa ese fármaco? Tiene que separarse de la albúmina, tiene que estar libre para poder entrar a la célula del cuerpo. Entonces, en esa distribución decimos que es el reparto del fármaco por el organismo que va a permitir el acceso a los diferentes órganos. Hay una concentración de fármaco en plasma y la podemos separar en fármaco libre o en fármaco unido a proteínas. El fármaco libre es ese porcentaje de fármaco que va a actuar. Es el porcentaje de fármaco que tiene actividad. Entonces, si vamos pensando juntos y juntas, si yo tengo poca proteína, yo tengo un paciente con hipoalbuminemia, o sea, un paciente que no tiene proteína. Por ejemplo, un paciente con patología hepática, el hígado fabrica la proteína, ¿no? El hígado fabrica la albúmina. Entonces, si yo tengo un paciente internado con falla hepática, con daño hepático, con hipoalbuminemia, yo le voy a tener que regular el fármaco, porque lo que le dé va a estar libre. No tiene albúmina. Entonces lo puedo intoxicar con una dosis normal. Entonces, por eso es muy importante entender la farmacocinética con los factores fisiopatológicos de mi paciente. Eso me hace el ojo clínico. Eso les va a hacer el ojo clínico a ustedes. Un médico les recetó al paciente de la cama 3 un diurético. Y ustedes dicen, pero pará, si este paciente no tiene potasio, tiene el potasio rebajo, el diurético le va a hacer orinar más. Y eso le va a sacar el potasio. Entonces, ustedes pueden mismo advertir con una mirada de equipo, que muy poco sucede, pero hay que empezar a transitarla, y ser equipo prescriptor. ¿A dónde va el medicamento? A todos los tejidos. Ahora, como les decía, hay lugares que se va a necesitar un transporte activo. Hay lugares que son tejidos especiales, como por ejemplo fármacos que toma la mamá y pasan por la leche materna, o fármacos que pueden atravesar la barrera hematoencefálica, o la barrera placentaria cuando está en gestación, o poder llegar al ojo, por ejemplo, en casos de glaucoma. Vamos con el metabolismo. El órgano de metabolismo por excelencia es el hígado. Los fármacos se pueden metabolizar en varios lugares, hasta la misma plasma se metaboliza. Pero el órgano por excelencia para metabolizar, o sea, nuestra fábrica purgadora es el hígado. ¿Qué hace el hígado para deshacerse, para metabolizar un fármaco? Puede oxidar, reducir, hacer hidrólisis o síntesis. Los fármacos liposolubles para ser excretados se tienen que transformar a hidrosolubles. Si no es hidrosoluble no se puede ir con el pis. La orina es agua. Entonces, para que un fármaco pueda ser eliminado, tiene que ser transformado, metabolizado en algo hidrosoluble. ¿De quién se encarga eso? El querido hígado. Ustedes cuando empiecen a conocer el hígado van a ver que es más importante que el corazón. Entonces, los fármacos liposolubles tienen que ser transformados a hidrosolubles. Los órganos, como les decía, capaces de metabolizar, si bien el hígado es el excelencia, están los riñones, los pulmones, el mismo intestino, la piel puede metabolizar. ¿Qué tiene el hígado para ser tan capo? Y bueno, tiene toda una subfamilia de enzimas denominadas citocromos P450, son 1 millón, son un montón y cada vez se conocen más, son las que se encargan de realizar este metabolismo. Entonces, esa metabolización, para decir, bueno, listo, pasa por el hígado y el fármaco no funciona. No. Hay medicamentos que necesitan ser metabolizados para tener actividad. Entonces ahí hablamos de los profármacos. Son fármacos que entran inerte al cuerpo, se absorben inerte, se distribuyen inerte, pero al pasar por el hígado aparece metabolito activo. Algunos ejemplos de metabolito activo, bueno, el ácido salicílico se forma a partir del ácido salicílico, la morfina a partir de la codeína, el diazepam también se forma a partir de un profármaco. Bueno, hay un montón. A medida que vayamos cursando las diferentes partes del cuerpo, vamos a ir hablando de los fármacos que necesitan esa activación previa en el hígado.
Y así como hay fármacos que necesitan la activación previa del hígado, también hay fármacos que inducen a estas enzimas. O sea, todo el grupo de citocromo P450 hay fármacos que los inducen. Entonces, la exposición crónica a determinados medicamentos hacen que se aceleren los metabolismos. ¿Qué fármacos, por ejemplo? Un paciente que tome rifampicina, barbitúrico, fenitoína, bueno, el mismo alcohol o el hábito de fumar son inductores enzimáticos, o sea, hacen que se metabolice más rápido, ¿sí? Y algunos fármacos también pueden inhibir la metabolización, o sea, imagínense lo que puede llegar a suceder un fármaco que me acelere el metabolismo de otro. Pongo en riesgo la función para ese fármaco que fue dado. Les doy un ejemplo. Yo sé que los puedo estar mareando porque les estoy dando mucha información juntas, pero confíen que después con cada uno de esos videitos que tienen, que duran re poco, van a ir consolidando estos tópicos. Pero les doy un ejemplo que es muy frecuente, de hecho me ha pasado con algunos, bueno, con 2 pacientes me pasó, no con tanto, pero es importante saberlo. La rifampicina es un antibiótico que se usa para el tratamiento de la tuberculosis. Dan un kit, un combo, ya vamos a ver cuando cursemos la parte de infecto, vamos a ver que hay pacientes para el tratamiento de tuberculosis, se da dentro de ese combo la rifampicina. Como es inductor enzimático, acelera el metabolismo, ¿no? Si la paciente está tomando anticonceptivos orales, se les acelera el metabolismo. Entonces el anticonceptivo pierde su función, porque así como entra en el cuerpo, el hígado lo metaboliza y lo elimina. Entonces, esos pacientes que se exponen a tratamientos crónicos con inductores enzimáticos, fármacos inductores enzimáticos, necesitan utilizar otro mecanismo de anticoncepción, como para que entiendan dónde tenemos que ir pensando o afinando el ojo. El medicamento ya se metabolizó, ya se hizo hidrosoluble, y ¿dónde se va a eliminar? La mayoría se va a eliminar por riñón, porque el riñón filtra, reabsorbe, secreta. Lo liposoluble no va a seguir dando vuelta en la sangre, mientras que lo hidrosoluble va a poder ser eliminado. ¿Hay otro lugar de eliminación? Sí, hay otras vías de excreción, por ejemplo, a través de la bilis y a través de la leche, ¿sí? Hay fármacos que, sabiendo que se eliminan a través de la bilis, se aprovecha si hay, por ejemplo, algún daño en el sistema biliar. Hay antibióticos que se eliminan por bilis. Entonces, si yo tengo una infección de la vesícula, me viene al pelo ese antibiótico, porque se va a eliminar por el lugar en donde está la infección del paciente. Pero solo sabiendo esa absorción, metabolismo y excreción del fármaco, puedo utilizarlo a mi favor. Y solo sabiendo. Yo solo sé si estudio, si leo, si me siento a leer. Bien, eso es como el primer pantallazo de la farmacocinética. Vuelvo a decir, en el aula virtual tienen un video para cada uno de estos tópicos. Uno que habla de absorción, uno que habla de metabolismo, uno que habla de distribución y otro que habla de excreción. Ahora pasamos a la farmacodinamia. La farmacodinamia estudia los efectos bioquímicos, fisiológicos de estos fármacos y sus mecanismos de acción. O sea, nos va a dar información para el uso terapéutico racional y para diseñar nuevos agentes terapéuticos, porque ya sé dónde está actuando, ya sé cuál es el mecanismo de acción. O sea, es en palabras simples decir lo que el fármaco le hace al organismo. Nosotros decimos farmacodinamia, lo que el fármaco le hace al organismo. Mientras que farmacocinética es lo que el organismo le hace al fármaco, ¿sí? Nosotros recién estuvimos viendo farmacocinética. Lo que mi organismo le hace al fármaco, lo absorbe, lo metaboliza, lo distribuye y lo elimina. Ahora vamos a ver qué le hace el fármaco al organismo, dónde se une y cuál es su mecanismo de acción. La farmacodinamia, que parece hermosamente escrita y descripta, la verdad que son todos supuestos. Recién hace muy poco tiempo se pudieron
utilizar imágenes, colorantes, ligandos para ver dónde el fármaco se une al receptor. Ustedes piensen conmigo, ¿cómo hicieron para saber esto? No, al principio era todo desde lo empírico, si bien se sabía cómo se absorbía, cómo se distribuía, pero ahí es más, pónganse a leer algunos prospectos, dice mecanismo de acción, dice se desconoce. Empiecen a leer los prospectos, las fichas técnicas de los productos, y hay muchos que dicen mecanismo de acción. Si bien no se conoce, aún se cree que estaría uniéndose la dendrita 5, o sea, empiecen a leer los prospectos. Entonces, farmacodinámica, estudiar las acciones y los efectos de los fármacos. Una cosa es lo que yo tomo, otra cosa es lo que se me distribuye en el cuerpo y otra cosa es lo que va a ser el efecto farmacológico. Muy distinto todo, muy distinto. Entonces, en farmacodinámica aparecen estos conceptos básicos. Receptor, efecto, unión, fármaco-receptor. ¿Sí? Receptor es esa macromolécula que está en la célula a la cual se va a unir el fármaco para hacer su acción. O sea, es como un sistema de cerraduras. El fármaco viene, se une al receptor y desencadena una serie de mensajes, señales, efectos. Esa unión fármaco-receptor es específica. Pequeños cambios en esa estructura del fármaco pueden dar lugar a grandes cambios en la respuesta del efecto. ¿Hay terminología para la farmacodinámica? Sí, hablamos de magnitud de la respuesta. Es gradual. Aumenta continuamente con la dosis dentro de un rango determinado, hasta que la capacidad del sistema sea máxima. O sea, hay un punto en donde, por más que sigas tomando, no vas a generar más efectos, sino que vas a generar efectos tóxicos. Nosotros hablamos de dosis efectiva 50 o S50, que es la dosis que produce la mitad de la respuesta máxima. Hablamos de actividad intrínseca, que es la capacidad del fármaco para activar el receptor. O sea, qué especificidad tiene el fármaco con el receptor, esa actividad intrínseca de unirse y activarlo. Hablamos de potencia, cuando hay afinidad. Hablamos de eficacia, cuando puede producir la respuesta. Hablamos de variabilidad, porque según el individuo va a haber diferentes respuestas a determinado fármaco. Y hablamos de índice terapéutico, esto que hablamos del rango, de margen. Si me paso, intoxico, si no llego, no hago efecto. Entonces, esperen que me fijo la hora. Nos venimos re bien. Entonces, una vez que ese receptor se unió al fármaco, esa unión fármaco-receptor, pueden pasar muchas cosas. Que entre la llave y no abra, que entre la llave y abra de una, que entre la llave y no se pueda verdaderamente destrabar la cerradura. Entonces, hablamos de agonista cuando el receptor se une y se activa. Y de antagonista al fármaco que se une al receptor pero no inicia ninguna respuesta. Entonces hablamos de agonismos, cuando me uno y lo activo, soy agonista, le pongo pila, sería. Y antagonista, cuando me uno al receptor pero lo trabo, lo bloqueo, no inicio respuesta. Dentro de los agonismos, o sea, me uno y desencadeno la respuesta que busco, hablamos de agonistas completos y agonistas parciales. Los agonistas completos vienen, se unen al receptor y causan su máxima activación. Por eso ahí hablamos de actividad intrínseca igual a 1. Viene la llave, se une a la cerradura, la activan. Perfecta. Agonista completa. Ahora puede ser que existan fármacos que ocupan ese receptor, pero no despiertan la respuesta máxima. Esos son los agonistas parciales. Tienen actividad intrínseca, pero no completa. Se unen al receptor, lo activan, pero no todo, un poquito. Esos son agonistas parciales. Y después están los antagonistas, que se van a unir al receptor, pero lo van a bloquear.
Hay antagonistas competitivos y antagonistas no competitivos. Los competitivos son fármacos que vienen, se unen al receptor y no lo activan, o sea, lo bloquean, no dejan pasar a nadie. Eso se llama antagonista competitivo y la actividad intrínseca es cero, o sea, uno bloqueo pero no hay acción. Y hay antagonistas no competitivos que, ocupando ese sitio, si viene más fármaco, o sea, si viene más agonista, lo puedo desplazar, puedo correr, ¿sí? Hay una competencia en quién usa el receptor. Estos son conceptos teóricos que tenemos que entender cuando digamos qué son agonistas, qué son antagonistas. Hay fármacos que son, es como decir el fármaco y el antídoto para que me entiendan, ¿sí? Necesitamos saber si hay fármacos que uniéndose al receptor lo estimulan o hay fármacos que uniéndose al receptor lo bloquean. Agonistas versus antagonistas. Miren esta curva. En farmacología, las curvas dosis-efecto se grafican así, tipo escala logarítmica. Siempre van a ver esta como pequeña S itálica. Este es el momento cero, tomo el fármaco y llego a la máxima potencia. O sea, me tomé el fármaco, se unió a los receptores y desencadenó la acción. El fármaco B y el fármaco C. Me tomé los fármacos, se unieron a sus receptores, pero no llegaron a la máxima potencia. Mira dónde llegaron. Uno que llegó acá y el B llegó acá. Mientras que el fármaco D, yo me lo tomé, se unió a los receptores, pero no hay ninguna respuesta. Entonces, gráficamente nosotros podemos ver que el fármaco A es un agonista puro, un agonista completo. Porque me lo tomé, se unió a los receptores y me dio la máxima respuesta. Mientras que el B y el C, podemos decir, estamos autorizados a decir que es un agonista parcial. Vino, se unió a los receptores, pero no llegó a la máxima potencia. Mientras que el fármaco D, estoy autorizado a decir, este es un antagonista. Lo toma, se une y no hay respuesta. ¿Se entiende? O sea, hay diferentes formas de graficar la respuesta, esa curva dosis-efecto, según la unión a los receptores. Y esa curva la puedo interpretar en, si me tomo y llega a la respuesta máxima, es un agonista puro. Mientras que si me lo tomo y no hace nada es porque me antagonizó, o sea, no tiene acción. Bueno, la acción que tiene es unirse y no activar, sería. La farmacología a veces es muy poética. Quiéranla. Yo lo que hago con esta clase es que se enganchen. Algunos, o sea, les va a acompañar el resto de la vida la farmacología. Cada docente seguramente cuando le habla de su materia es la única, la mejor y la más importante. Pero de verdad, la farmacología les va a acompañar el resto de su vida profesional. Porque el equipo de enfermería termina administrando un producto, está haciendo confort, higiene y administrando algo. Y generalmente ese algo es un medicamento. Entonces, lo que tenemos que entender es que nos vamos a encontrar con una sociedad medicalizada, que desde el más chiquito ya está impregnado en amoxidal, hasta el viejito que toma cualquier cosa, más de 7 fármacos, está polimedicado. Esos extremos de la vida tienen que ver con la variabilidad individual de un paciente. Hay gente que está tomando medicamentos que no corresponden ya, no corresponde que lo siga tomando y sin embargo de una manera rutinaria lo hace. Y entre estos extremos, entre que alguien fue al médico y le prescribió una dosis, entre que se prescribe y se administra pueden pasar 1000 cosas. Y ahí es lo que hablamos de errores médicos, cumplimiento terapéutico no. La dosis administrada hasta que llegue al sitio de acción pueden pasar 1000 cosas. La tasa de magnitud de absorción, el tamaño y composición corporal, la distribución de los líquidos corporales, cuánto se unió al plasma y a los tejidos, cómo se metaboliza, cómo se excreta. Una vez que llegó el fármaco al sitio de acción, y bueno, habrá que ver qué variables fisiológicas están en juego, factores patológicos, genéticos, si hay interacción con otro fármaco, si está desarrollando tolerancia, si ya está tan sensibilizado que lo tengo que desensibilizar al paciente con ese fármaco.
Y una vez que se unió ese receptor, habrá aparecido o no un efecto farmacológico, que va a depender de la interacción, como veíamos, fármaco-receptor, de ese estado funcional del sistema, de la selectividad del fármaco, del efecto placebo que puede existir por el solo hecho de estar tomando el fármaco. Piensen conmigo, como decíamos recién, el ejemplo de la cefalea. Yo me duele la cabeza, me tomo el paracetamol o me tomo el ibuprofeno y siento que a los 5 minutos ya no tengo dolor a cabeza. Eso es imposible farmacológicamente hablando. Todo eso fue efecto placebo. Yo ya sé que por el hecho de haber tomado algo seguramente ya me empiezo a sentir mejor. Pero todos saben que si ese medicamento se tiene que disgregar, liberar en el estómago, pasar al duodeno, absorberse, circular en la sangre, unirse a la albúmina, atravesar la barrera hematoencefálica y separarse para que quede el fármaco libre y recién ahí se va a unir a los receptores. Madre mía, eso no sucede en 5 minutos. Sin embargo, yo me tomé la pastilla y ya siento que se me fue el dolor de cabeza. Eso es lo que entendemos como efecto placebo. Todas las variables que se ponen en juego a priori. Como ustedes, el solo hecho de ustedes en una sala de internación, acercándose a los pies, a la cabecera del paciente, ustedes ya funcionan como alivio. Ustedes ya funcionan con ese que nosotros decimos efecto placebo. La sola presencia hace que el paciente se reconforte. Entonces, en toda esta magia, en este arte de curar, porque es un arte, tenemos terminologías precisas que tenemos que saber, que tenemos que introducir para construir nuestra forma, no solo nuestra oralidad, sino nuestra forma de profesionales éticos, preparados y probados, ¿sí? Entonces, si bien esta materia es una materia cuatrimestral, creo que esa es la última. Bueno, que esa es el diablito, la cápsula diablito, es porque también vamos a hablar de farmacovigilancia, o sea, cuando los medicamentos en vez de hacer bien nos están haciendo un daño. Y esa mirada farmacovigilante, el equipo de enfermería son los primeros de la línea, porque ustedes en su cara el paciente les hace la reacción adversa. Entonces son ustedes los primeros, las primeras en advertir estos eventos. Pero bueno, no los quiero cansar, son y 43, vamos, bárbaro, me encanta. Y quiero entonces volver un poquito ahora. Bueno, me quería extender en todo lo que era la calendarización por si me faltaba tiempo. Esta es nuestra calendarización y lo tenemos que respetar. Por ser una materia cuatrimestral no quiere decir que sea más corta. Al contrario, es un dolor, porque tenemos que hablar de muchas cosas en poco tiempo, ¿sí? Entonces, acá necesitamos como un 50-50, o sea, nosotros como docentes vamos a estar de esta manera, que no es educación virtual, esto es educación de emergencia, está más que claro, pero nosotros de este lado vamos a estar subiendo material, administrándole las clases, algunas clases teóricas en videitos para que lo puedan ver cuando quieran, cuando puedan, cuando deseen y no estar de rehén los martes de 8 a 10. Los teóricos, chicos, no son obligatorios, pero lo que nosotros hemos intentado proponerles es, en este tiempo, hacer como una especie de teórico práctico. Ahora estamos todos calladitos, están todos calladitos, pero la idea es que puedan ser trabajos entre todos y todas, o sea, no que estén una hora sentado escuchando a alguien que habla que encima no muestra la cara, pues si muestro la cara se me cae el ancho de banda y se me bloquea todo. Pero la idea es que estos encuentros de los martes, ya sabiendo quiénes son realmente los que van a cursar, imagínense que a nosotros en el guaraní nos figuran 215, y ahora veo en sala, déjenme chusmear, a ver, 55. O sea, yo de los 215 partimos en 100. Bueno, de esos 100 hay la mitad acá. Entonces, también puede ser que estén trabajando, que estén de voluntariado, o sea, hay 1000 posibilidades de que no por el hecho de que no estén acá no quiere decir que no quieran cursar. De hecho, un compañero anoche preguntaba, profe, ¿van a dar trabajos prácticos? Sí, pero son autogerenciados, porque imagínense, es imposible corregir 200 trabajos prácticos semana a semana
y poder estar en forma para darles el teórico siguiente. Eso es inhumano, no es posible. Entonces lo que vamos a tener es un curso autogerenciado. Ustedes, cada práctico, se habilitarán esas preguntas. Por ejemplo, ahora las preguntas de este encuentro no están habilitadas ya, porque ustedes tienen que ir a ver los videos, a consolidar el conocimiento, a avanzar sobre los diferentes temas. O sea, el preguntero de estos temas se va a habilitar el sábado. Ustedes tienen de acá el sábado para ver los videos, y leyendo el libro. Tienen un libro también, me olvidé decirles, ustedes pueden entrar a hacer clic, tienen un libro, lo descargan, es hermoso ese libro, largo, pero es hermoso. Van a encontrar también en el aula un acompañamiento de estudio que se llama, que es donde están cada unidad. Nosotros ahora estamos en unidad 1. Entonces, cada unidad, los temas que figuran en la unidad del programa, tienen los capítulos del libro en donde está contenido. O sea, es como una ayuda, una guía para no marearse en el libro, porque no es todo el libro lo que los tenemos que leer, son algunos tópicos de algunos capítulos. Por ejemplo, el capítulo 1, solamente ver estos subtítulos, la diferencia entre terapéutica y farmacología. En capítulo 4, bueno, hablar de estos subtítulos. Más, van a ver, si se enamoran del libro, que ojalá así sea, van a ver que al final de cada capítulo les pone problemas, les hace preguntas también, los desafía en su aprendizaje. Y está en ese aspecto, una vez que lo descargaron en la compu, ya está, no necesitan conectividad, nada, necesitan la hora silla, ¿no? Sentarnos y dedicarle todos los días 1 hora, 2 horas de lectura fármaco. Yo lo que les recomiendo es eso. Si ustedes pudieran dedicarles 2 horas de lectura fármaco por día durante estos 4 meses que duró la cursada, ustedes van a tener, no solo van a poder hacer los pregunteros en tiempo y en forma, van a poder rendir los parcialitos y van a poder rápidamente presentarse al final. Es el consejo que yo les puedo dar. Fármaco no se cursa escuchando teóricos. Fármaco se cursa leyendo y acompañando el estudio. Por eso les decía, esto es 50% y 50%. Fármaco no se cursa escuchando teóricos, se cursa leyendo. ¿El libro es largo? Sí, pero acá tienen los capítulos que tienen que acceder y de los capítulos los subtemas que tienen que leer. O sea, no es todo. Y tienen también, como les pongo al lado, soportes. Tienen los soportes, tienen, bueno, mucha información la van a adquirir también cuando hagamos el tallercito. Pero tienen muchas cosas en videos, tienen muchos videos, ¿sí? Que también los pueden descargar. Nada, la cancha está mostrada, el juego está abierto, pero no es magia, o sea, esto es 50 y 50. Yo sé que esta pandemia nos está haciendo mejores, a ustedes mejores estudiantes y a nosotros mejores docentes. Por lo que yo he aprendido en este año, tecnológicamente hablando, te la voy a diré, pero también me doy cuenta cuando transitan los exámenes finales que son admirables. O sea, yo me siento re orgullosa de ustedes como estudiantes de cómo la pandemia los ha hecho mejores. Han aprendido a estudiar. Y el que todavía le está costando, no está pudiendo, bueno, este es el camino. Tienen una guía, tienen como una especie de hoja de ruta, tienen los teóricos, tienen las clases grabadas, pero necesitamos de esa dedicación. ¿Cuánto? Lo que yo le estoy proponiendo son 2 horas todos los días. Sin celular, sin chusmear el Facebook, sin Insta, no. Sentadito, sentadita, tranquilito, 2 horas por día. ¿Cuándo? Yo siempre recomiendo en la mañana. Me levanto, me pongo el despertador, me levanto. O 1 hora, empiecen con 1 hora. De 7 a 8 leo, a las 8 se activa el teórico. Y entro. Leído el tema que me va a hablar la profe. El año pasado arrancábamos a las 7. Decidimos este año arrancar a las 8. Justamente por esto. Para darles este tiempo previo. Bueno. Dicho esto, son y 50. Joya. Tenemos 10 minutos por si alguien quiere
escribir, acá voy leyendo, este Power queda en el aula, sí, Cami, ya termino, ahora paso al otro teórico, lo paso a un PDF y para poder subirlo, porque no puedo subir el PowerPoint así en PPT. Profe, una consulta, ¿pierde el efecto si colocan los fármacos en un vaso de agua? Para personas con fármaco, con Parkinson, ingerir por medio de sonda nasal. Claro, bueno. Esa, cuando uno lo está liberando, eso estás haciendo. Gracias, Belén, por tu consulta. Lo que estás haciendo es lo que tiene que hacer el estómago, sería disolver, disgregar, para presentar en duodeno. Hay fármacos que vamos a ver después en el taller que tienen diferentes presentaciones. Hay comprimidos, que es un talco que está comprimido, o sea, apretado de tal manera que se comprime. Eso es un comprimido. Pero si yo lo desarmo, lo pongo en agua, se puede disolver. Mientras que hay cápsulas, que ustedes pueden ver las cápsulas, dentro tienen como pelotitas. ¿Eso es porque se le antojó a la farmacéutica fabricarlo así? No, eso es porque justamente es un recubrimiento gástrico. Es para que no le haga daño el ácido clorhídrico y pase bien al duodeno. Entonces, si yo desarmo eso antes, me la mandé, sería, ¿sí? O sea, no, es verdad, no le va a hacer efecto. Pero si el paciente necesita ingerir y no puede ingerir porque tiene un espasmo esofágico o alguna patología, como Parkinson, lo que sí se hace es, con la sonda nasogástrica, yo me aseguro de que pase todo eso. ¿Está bien? Entonces son vías de administración, sonda nasogástrica, para optimizar la absorción de un medicamento. ¿Sí? Estuvo muy buena tu pregunta, Belén. Gracias. ¿No se promociona? No, Néstor, no se promociona. No hay promoción. Hay 8 teóricos, hay 8 prácticos y 4 parciales. En los videos de aula se habla del ligando. Bueno, ligando receptor. Ahí con esa unión, hay fármacos ligando. Sí, señor. Muy bien. Estuvo viendo los videos, Fede. Muy bien. Muy bien. Hola, profe. Ay, paren que se me ponen otros cartelitos desconectados. Sí, fuera. Belén. Bueno, puedo leer. Fuentes, Anabel, pero no puedo leer lo que dice el de Fuentes, Anabel. Sí. Me aparecen como cartelitos de todos los que vamos a tener parciales, dice. Sí, gracias, compañero. Sí, vamos a tener 2 parciales. Ahí les mostraba yo, está en la calendarización del aula, vamos a tener 2 parcialitos. Pero son parcialitos de alguna manera para que ustedes puedan ir consolidando el conocimiento. Esto es así, el 50 y 50, les juro por Dios que estoy cerrando ventanita, no puedo. El 50-50, esto es ustedes y nosotros. ¿Sí? Sola la materia no avanza. ¿Sí? Hola, profe, ¿va a dejar grabada la clase? Voy a subir, miren, hasta el año pasado lo hacía, pero de verdad estoy como colapsando. Voy a intentar grabarla y subirla en videito. Tenemos canal YouTube, tenemos todo. El tema es que, como les contaba en la intro, estoy muy solita y tengo otras materias también. Pero sí, Ro, gracias por tu pregunta y me das ánimo para hacerlo. La voy a grabar. Sí, la voy a grabar y la voy a subir para que también la tengan. Lo que pasa es que como habíamos encontrado ese canal el año pasado de prescripción enfermera, que vos decís, si ya está grabado, está diciendo lo que quiero decir, era como no duplicar el esfuerzo. Pero posiblemente la grabe a esta presentación así, power por power, diapo por diapo. De todas maneras, así como nos preguntaba Camila, el power sí, ya termina el teórico, lo pdfteo y lo subo al aula, eso sí, tranca, lo hacemos. Pero voy a intentar, Ro, de grabarlo para subirlo. Profe, ¿los parciales cómo van a ser? ¿Múltiple opción? Claro. A ver si puedo ver. Miren, si ustedes, yo estoy compartiendo, todavía no dejé de compartir. Podría haberles compartido mi cara. No, mentira. Ahí estoy viendo que estoy compartiendo, sí. Díganme si ven el aula. Sí, se ve. Yo la veo de la otra compu. Ahí les compartí el aula virtual. ¿Ustedes sientan al aula virtual? ¿Se ve, no es cierto?
Sí, profe. Bien. Yo acá entré el aula, este es el aula de ustedes, bueno, tienen la bienvenida y ahí dice acceder al programa. Si ustedes hacen clic ahí, les aparece el programa de la materia, que les guía paso a paso. Acá tiene la calendarización que les mostraba. Fecha a fecha, teóricos, temas. Ya tienen videito, acá tiene el link de la A a la L, bueno, donde entraron ustedes. El libro recomendado, este es el aviso para que vayan viendo cómo es el examen final oral. Acá está la hoja de ruta, eso que les mostré, de tema a tema, dónde está cada unidad, cada capítulo y qué, está ahí la hoja de ruta. Y acá empieza el programa analítico, la unidad 1, con los temas que estuvimos viendo, y en las clases teóricas, si ustedes hacen ahí clic, en clases teóricas, tienen todos los videitos, la generalidad, el video de absorción, de distribución, metabolismo, excreción, o sea, están todos ahí. Por eso no habíamos grabado esta clase en particular por una cuestión de no duplicar esfuerzos verdaderamente porque estamos colapsadas. Acá están las consultas, amo que escriban acá, ustedes en consultas, primero miren lo que han escrito otros, no se van a alargar a escribir los 200 porque ahí me colapso yo, pero por ejemplo, hay un tema que no está en ningún lado. Por ejemplo, el compañero ligando. Escribe acá, profe, ¿qué diferencia hay entre ligando? Pone el título, yo qué sé. La duda que le surja. Ojo, duda que surja de lectura, no duda de que a mí me parece. Dudas que surjan de lecturas. Seamos responsables, somos todos adultos. Y acá ya tienen el TP1, ¿ven? TP1, este cuestionario les invita a un recorrido por los diferentes temas abordados. El cuestionario consta de 10 preguntas, opción múltiple verdadero o falso. Va a estar disponible el sábado, por esta vez. Ya el próximo va a ser el mismísimo martes. Terminamos el teórico práctico y se activa el preguntero. Estará disponible 3 horitas, pero cada uno tiene 30 minutos para hacerlo. O sea, si yo entro acá, ahí ves, te dice, este cuestionario no estará disponible. O sea, ustedes recién el sábado de 10 a 1:30 va a estar disponible. O sea, tienen 3 horas para entrar a hacerlo. Pero una vez que entran, tienen 30 minutos para hacerlo. Se responde en 2 minutos, les quiero decir. O sea, que pueden perfectamente estar con el libro abierto, ir buscando y respondiendo la respuesta. O sea, háganlo a conciencia en autoaprendizaje. Sí, no, ¿qué pusiste en la A? No, olvídate, esa no sirve, no les sirve a ustedes tampoco. No les sirve a ustedes tampoco. O sea, lo que les estamos asegurando es que en ese periodo de tiempo, ustedes pueden responder pregunta a pregunta, buscando la información en el libro, en el teórico, en el PowerPoint, reescuchando un video, o sea, eso. Profe. Bueno, yes. Buen día. Sí, buen día. Mi consulta es, ¿con cuánto aprobamos? ¿Cómo con cuánto aprobamos? ¿Un final o un parcial? Los parciales. Parcial se aprueba con 6, siempre. Con 6. Y final perfecto. se aprueba con 4, siempre. Eso está en el reglamento de la afiliación del estudiante a la vida universitaria. Es como una premisa máxima. Aprobamos con 6 el parcialito y con 4 el final. Bien, ¿Está bien? profe, gracias. No, gracias a vos. Gracias. Rubén Lobato, profe, una consulta. En pacientes que deben tomar varios medicamentos, por ejemplo, si el paciente toma medicación para diabetes y luego medicación para hipertensión, ¿cuál es el lapso de tiempo entre cada medicamento? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Pero acá tenemos patologías que tienen que ver también con la alimentación, ¿sí? Por ejemplo, diabetes si está con hipoglucemia antes orales, o sea, si va por boca, no insulina inyectada subcutánea, sino está tomando boca, generalmente si estamos con una metformina, eso tiene que ser a priori de las comidas principales, no puede ser a cualquier momento. Y la diabetes y la hipertensión también depende, generalmente son en la mañana porque muchos compuestos se acompañan de diuréticos. Y es muy contraproducente tomar un diurético a la noche porque se va a vivir levantando para hacer pis. Entonces, generalmente los fármacos cardiovasculares, si es única dosis, se dan en la mañana y los medicamentos para la diabetes, si están relacionados con hipoglucemiantes orales, generalmente van pre-comida. Pero eso lo vamos a ir viendo, Rubén, no te preocupes, muy buena tu pregunta, pero lo vamos a ir viendo a lo largo de la cursada. Y ahora les mando besos, los despido, chau, me voy a la otra aula.
Ustedes vayan saliendo de esta si quieren. Yo tengo que entrar a la otra. Gracias. Chao, gracias. profe. Chao. Chao, gracias. Ay, no puedo salir.